Hola amigos, hola amigas, bienvenidos otro miércoles juntos acá en Tarima por Más 100.7 FM. En los controles está como siempre el genio Efraín González y quienes habla, su servidora Tamara Bejarano. Gilberto, ¿cómo tú piensas que hay alguna diferencia, tú que todavía estás activo en el arte, entre cómo era la vida del artista cuando tú comenzaste y cómo es ahora? Bueno, mira, yo me voy a Caracas a estudiar en la Escuela de Arte porque no existían tantas escuelas de arte en el país como en aquella época. Creo que solamente la de Caracas, la Cristóbal Rojas, en Valencia y Maracaibo. En Mérida, por supuesto, no había. Entonces me voy a estudiar a la Escuela de Caracas. La vida artística en aquel momento en Caracas, no solamente artística, sino la vida en Caracas era muy, muy rica porque se estaba salido de la dictadura y había una efervescencia en todo sentido. Aparecían por ahí galerías, había una gran inquietud y sobre todo entre los jóvenes, manifestaciones, ir para acá y para allá. Y yo me metí en esa escuela y para mí llegar a la escuela de Caracas fue como llegar a mi casa. Yo que era un muchacho tímido merideño, llego a la escuela de Caracas y esa es mi gran escuela, esa es mi experiencia, la ciudad, pero yo conozco la ciudad a través de toda la vida que hacía en la escuela de arte. Difícil, difícil siempre en todas partes. Allá en aquel momento había muy pocas galerías. Si había alguna que otra, pero eran inquietas, pero no había galerías. La subsistencia artística, por supuesto, ninguna, bueno. Entonces de ahí me voy a trabajar a Barcelona, una pasantía muy rápida y después a como 2 años, luego me voy a París, estudio en la Escuela de Bellas Artes de París y regreso a Venezuela. La subsistencia para ese entonces era justamente a través del ejercicio educativo a los mismos en las escuelas de arte del país. Ya existían para ese entonces en casi todos los estados del país escuelas de arte. Yo me vine a dar clase a la Escuela de Arte Plástica de Barcelona y posteriormente a la Escuela Gómez Cardial de Cumaná. Cuando regreso de París, me inserto a la Escuela Armando Reverón de Barcelona y de ahí hasta hoy, porque la subsistencia lo hacía yo justamente como profesor. El trabajo artístico, de vivir del trabajo artístico, se puede decir que yo nunca he vivido el trabajo artístico, he vivido a consecuencia de ello. Pero claro, el trabajo ha sido muy constante, arduo. Yo participé uno participaba en las exposiciones, en los concursos de arte del país. Ahí se iba haciendo una carrera y siendo señalado por la crítica, estimado por la crítica o rechazado, estimulado en los salones de arte. Estaban los salones de Arturo Michelena de Valencia. En Mérida crearon una Bienal de Arte. Y por cierto, allá en Mérida ganó un premio en la Bienal de Arte del Estado de Mérida. Por ahí, en esa foto que te envié, hay una reproducción de esa obra. Esa carrera, bueno, toda mi vida participando en salones, en exposiciones colectivas, en exposiciones de concursos y en exposiciones individuales. Con relativo buen éxito porque la crítica siempre he recibido distinciones en diversos concursos y la crítica siempre ha estimado y ha opinado sobre mi trabajo. Por supuesto, hay fanáticos del trabajo de uno de ellos que debo mencionar es Enrique Viloria, que ha escrito muchos libros de arte, investigador y poeta, y él casi todos los libros que ha hecho siempre ha hecho referencia a mi trabajo y ha escrito sobre mi trabajo. Pero desde luego hay otros artistas como el poeta José Balsa, Juan Calzadilla, Roberto Guevara, Perán Hermini, en fin, una serie de críticos de arte pues, que me citan y me estiman sobre lo que yo he hecho. Gilberto, hay una Dime. duda que a mí me asalta desde hace tiempo porque acá, en particular en Orlando, hay como un movimiento incipiente de formar una nueva identidad cultural de la ciudad, porque aquí todo estaba como muy basado, giraba mucho, sigue girando en torno a los parques temáticos, a la marca
Disney, y no ha habido, digamos, con mayor fuerza la construcción de una identidad cultural más enfocada a las artes. Entonces, acá pasa mucho como artistas autogestionados, digamos, y a mí, y en todas las disciplinas, pasa en la literatura, ahorita con las redes sociales, cualquiera puede publicar un libro en Amazon, ¿me entiendes? Ya no necesitas una editorial que te respalde. ¿Quién define lo que es un artista exitoso? Mi trabajo ha sido más bien muy personal, muy mío, muy irreverente en relación a todas esas formalidades de la crítica, de la opinión versada en el arte sobre mi trabajo, sino que yo he ido en contra. Lo único que mi vocación, que ha sido constante, que ha sido indudablemente clara desde mi juventud, desde mi niñez, y recibiendo la experiencia de profesor en la Escuela Reverón, en la Escuela Colombia Escuartiel de Cubaná, propuse en algún momento, como no habían espacios de arte donde exhibir los artistas, los alumnos, nuestros alumnos, nosotros mismos, yo provoqué o promoví una galería de arte en Puerto La Cruz y eso se vio porque las autoridades de la época apoyaron ese proyecto y ese proyecto se logró hacer. Y yo fui fundador de ese proyecto hasta recientemente. Bueno, esa galería, aquí no habían tampoco muchos sitios de exposición, apenas, como la mía era como la segunda que había aquí en el estado. Pero yo promoví desde ese espacio algo muy profesional y muy certero y muy promotor, no solamente de las artes plásticas, sino de todo. En las artes plásticas, por supuesto, expuso las figuras más relevantes del país, como Soto, Trujillo, Valdoviga, Zapata, etcétera, pero también los artistas que eran profesores de Armando Reverón, como Pedro Barreto, la Jiménez, etcétera, y después los alumnos de ellos, los alumnos nuestros como Carupa, Monerio, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, ese espacio, y yo mismo, pues por mi propia inquietud artística y de vida relacionada con la cultura, ahí se promovieron actividades, conciertos, charlas, cineclub, conferencias, premios, bautizo de libros, ahí se daban, ese era un sitio, un espacio cultural, como decir un Ateneo, una casa de la cultura, por largos años y con muchas seriedades y sus comienzos. Aquí lo más granado, lo más importante, pasó por esa galería. Nosotros creamos justamente para promover a los artistas, a nuestros colegas, la Bienal de Arte Plástica de Puerto La Cruz, primero Bienal local y en las últimas 7 ediciones Bienal Nacional, donde participaban los artistas de todo el país, se le daban distinciones económicas a cada uno de los merecedores del premio. Éramos casi el equivalente de los salones de arte nacional con el Salón Arturo Michelena o el Salón Aragua o el Salón del Zulia en Maracaibo. Entonces éramos un espacio, habíamos ganado un espacio, nos habíamos fijado a Puerto La Cruz en la vida cultural del país con esa Bienal de Arte muy importante y bueno, muy diversa. Eso fue un hito acá en el estado y convirtió al estado de Anzoátegui en un centro cultural no solamente turístico, que era como se vendía el estado, sino como un estado cultural, porque teníamos la Bienal, teníamos la galería y ahí se hacían diversas actividades de ese tipo. ¿Cómo es la cosa? Puedo compartir con la gente de tu edad, porque a mí me impacta. Puedo compartir. Yo me siento muy joven, pero sé que mañana o dentro de pocos días cumplo 80, pero yo me siento como si estuviera 25. No, que es una barbaridad. Y te oyen de 25, pero vas a cumplir 80 años. Y entonces la riqueza de tu visión, sin duda, no tiene parangón. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué es importante seguir estimulando las artes, seguir estimulando los espacios de difusión para el arte y la cultura? ¿Por qué es importante en una sociedad donde pareciera que hoy en día a nadie le importa nada, sino el juego que tienen en el celular o lo que se ha publicado en las redes sociales? ¿Por qué tú crees que es valioso? Mira, eso es una vocación. No creas tú que en el mundo artístico, en el mundo cultural, las cosas hay personajes, y es malo ponerse uno como ejemplo, que hayan personajes como yo que tengan la vocación
el emprendimiento, la generosidad de dejar a un lado o al margen momentáneamente sus inquietudes artísticas, su realización de su obra, por atender a otro y dar la oportunidad a otro. Eso es absolutamente difícil, y entre los del mundo artístico es más difícil todavía, porque el artista está yo, todo el tiempo yo, y lo demás nada, no importa. Entonces ahí por eso se trafica mucho con ese, en ese sentido. Ahí se crean los críticos de arte, favorecen a algunos artistas, algún grupo se vincula a galerías comerciales. Entonces a través de las galerías comerciales pues manipulan eso al antojo de la venta de obras, etcétera, etcétera. En el caso mío no, esa es una galería abierta, sin predisposición a tendencias artísticas, ni siquiera por la obsesión de las artes plásticas, porque fue un espacio para todos, sin obsesión por exclusivista, el arte por el arte y los grandes artistas, ¿no? Tú conseguías ahí a Soto, a Plurier, a grandes artistas, a Instituto del Arte de Chicago, expusieron ahí, por cierto, a los jóvenes egresados de la Escuela de Arte Plástica, porque ese era el espacio que había, y ahí nosotros les brindábamos a ellos esa oportunidad de exhibir su trabajo o de premiarlo cuando se destacaba en esa bienal de arte que nosotros hacíamos. Pero no es común, es muy difícil conseguir personajes como el susdicho, porque los artistas no están para eso. Tú haces una gran labor y te felicito por ello, porque tú eres prácticamente una promotora. Yo no sé si eso lo llevamos en la sangre, pero en efecto es así. Pareciera, porque mira, no es así tan fácil. Bueno, tanto es así que yo estuve más de 40 años en esa galería de arte con toda esa proyección nacional, internacional sobre el trabajo que hacíamos, y eso se olvidó, se dejó a un lado y se murió, porque yo desistí ya de seguir haciendo el papel. Está muy bien cuando yo comencé, que busqué el sitio, conseguí el apoyo, pero después de 40 años yo no iba a seguir haciendo lo mismo, de estar buscando quién me apoyara, quién financiara, porque ya era un abuso. Y el peor abuso es que el trabajo que se realizó se haya dejado de un lado y yo digo que perdido. Por ahí estoy yo recontando lo que sucedió en esas artes, y por ahí hay algunos que, aprovechando los 80 años de mi edad, seguramente van a provocar una opinión, recordando los 80 años, la trayectoria y el trabajo que yo he realizado. Y tú ves en mi trabajo, por eso yo te mandé la foto, porque en la foto tú vas a ver obras que no tienen como una línea, que aparecieran contradictorias, pero así es mi espíritu, así es mi manera de ser. Yo no soy conformista con lo que realizo, yo estoy indagando, yo estoy de acuerdo al momento como me siente, hago obras que a lo mejor no tienen una continuidad, pero tienen una continuidad en mi pensamiento, en mi sentir y en lo que yo observo. Yo entro a mi taller, y yo entro a mi taller como yo entrara a un espacio yo digo eso, como una iglesia, como un espacio y ahí, sagrado. como exacta, esas son las palabras, porque ahí yo me olvido de todo, me encierro ahí, y es el mismo taller que me va a producir en un momento indicado y inesperado también, lo que yo vaya a producir. Hay obras que yo insisto en hacerlas. Yo vengo de una formación acá, pero es que yo no soy ni siquiera escultor en el sentido específico de la formación. Yo vengo de una formación pictórica. Yo pintaba al óleo, pintaba en tela, y de esa investigación o desarrollo sobre mi trabajo personal voy llegando al arte abstracto, porque yo voy poniendo en práctica los ejercicios que me ponía mi maestro con respecto al color, las teorías del color, el ritmo, etcétera, etcétera, y voy llegando al arte abstracto geométrico un poco próximo a lo de Carlos Cruz Diez, pero no era tanto Carlos Cruz Diez, era más bien Alejandro Otero, y era más bien un pintor que hacía ese tipo de trabajo mucho antes de Cruz Diez, que se llamaba Akán, un artista judío, no me acuerdo ahorita de dónde era. Y bueno, ese trabajo me fue llegando a ponerme en contacto
con herramientas nuevas. Yo, acuérdate que yo era pintor, pinceles y paletas, y esas obras con herramientas nuevas comenzó a trabajar con la madera, y la madera, por ahí digo yo, se fue imponiendo sus características, su manera, la manera de trabajarla, las herramientas para hacerlas, para indagar, para hacer lo que fuera. Entonces, bueno, se fue descubriendo un escultor que indudablemente aparece ahí, pero con una actitud más muy personal como escultor. Los escultores son muy respetuosos del material. Yo en el caso mío soy irreverente con respecto al material. Yo no respeto, por ejemplo, el escultor respeta mucho. Si es una piedra, bueno, que la piedra tiene que ser de este modo, de otro, tiene que tallarse de tal manera. No, yo cuando uso la madera, la transformo o la convierto en otra cosa. Muchas veces ni se parece madera. Me gusta la madera y me las muestro, pero otra vez le meto brillo que deja de ser madera para convertirse en otra cosa, o los asocio con otros materiales. Tú vas a ver ahí en obra donde hay incorporaciones del plástico, incorporaciones de objetos encontrados, y así se va elaborando esa manera de ver yo el arte. Yo creo que el artista, como dicen por ahí, que un idioma un idioma es como una cultura traducida a ese idioma. Yo digo que el artista práctico, lo que hace es mostrar la manera, es como que si el artista se pusiera, como que si el espectador se pusiera los lentes de Gilberto Bejarano y va a ver la pintura como la manera que ve Bejarano. Yo creo que en el fondo los artistas en general son así. Cuando uno ve una cosa de Picasso, bueno, uno está viendo la manera en que veía Picasso. Entonces, pero algo de eso hay, y de ahí yo me nutro. Entonces, viene siendo, digamos, los artistas una manera, o sea, siempre invitaciones, ventanas a ver la vida, a ver la existencia de distintas maneras, porque va a depender de los ojos de cada artista y de lo que su espíritu y su cabeza finalmente recreen, ¿no? Sobre esa existencia. Claro, es que el objeto artístico, la pintura, el dibujo, el arte, ¿qué va a provocar en el espectador? Y eso es justamente lo que yo hago. Va a provocar en el espectador su mundo interno, a despertar su mundo interno. Y de ese mundo interno que tiene el espectador, el punto de apoyo para redescubrir ese mundo interno, para buscar ese mundo interno, lo va a conseguir con el objeto artístico. Entonces, es un juego un poco entre el artista que realiza la obra y el espectador que la percibe. Por eso es tan rico y por eso se prolonga tanto en el tiempo, que cada vez que un espectador ve una obra que le gustó en un momento determinado, siempre la va a ver como nueva, siempre la va a ver, porque va a encontrar aspectos que motivaron en su ser interno, cosas aparentemente novedosas o cosas que él ve y que están y no están ahí. Yo en los dibujos que hago, porque yo sigo haciendo dibujos, digo que yo era pintor, o sea, hago dibujos, y los dibujos los hago con mucha rabia, en cosas gestuales, entonces, y un poco de raya, digo, que la gente, bueno, pero yo en ese mundo, en esas cosas del grafismo, de raya, de casi como de escritura oriental, ahí hay formas que que pueden recordar como el mundo submarino, como el mundo que las algas, las formas que hay en el mundo submarino, como fragmentos de detalles de árboles. Bueno, y si uno ve ese dibujo que aparentemente es irregular, que no describe, no está describiendo un paisaje, una cara, una mujer, una mata, bueno, ahí va a encontrar formas, pero el espectador va a ver las formas que él en su subconsciente tiene, y va a haber un juego entre lo que yo propuse y lo que él en su mundo interno tiene. Eso pasa como cuando niño uno mira las nubes y entonces uno ve las nubes y dice, mira, ahí hay una cara, no es la cara lo que estás viendo. Yo tengo un recuerdo de mi hijo que me ponía a ver, ¿qué ves tú en las nubes?
Entonces a él le gustaba mucho el pollo. Yo veo un pollo asado. Entonces, bueno, ese era su ideal, su proyección. Yo creo, si yo también, yo cuando veo las nubes, yo no veo el pollo asado, yo lo que veo son formas orgánicas muy bellas que me pueden trasladar a mí a una forma representativa de la naturaleza o no, o a una forma abstracta como las que yo pretendo o elaborar o hacer. Entonces a ti las obras te encuentran más bien que tú salir a buscarlas. Tú llegas a tu taller y de repente eres poseído por esas formas y por Picasso, esas... Picasso decía, yo no busco, yo encuentro. Y es verdad, Picasso decía, a mí me molesta un poco citar Picasso porque todo el mundo cita Picasso y esto y lo otro, pero es verdad. Y además, por supuesto, yo soy un gran admirador de Picasso. Pero en este caso, sí, yo no busco, yo encuentro. Y es verdad, el artista trabajando en su taller, por eso para mí el taller es algo sagrado, algo que te va para mí de un gran respeto. Una forma, un pedazo, un taco de madera, un resto de un taco de madera, un resto de lo que yo corté o cincelé, y lo veo ahí y comienzo a verlo una, dos, tres veces, y hay un momento determinado en que tomo ese pedazo de madera y lo incorporo a una obra o hago una obra con ella. Ahí redescubro que una cosa que aparentemente era desecho o aparentemente era, sí, descarte porque era el resultado de una acción que yo había cometido, resulta que ella misma se especializa para mostrarse. Bueno, ahí está el juego, ahí está lo sagrado del taller, ahí está la humildad, un poco de humildad, ¿no? Dice, bueno, no lo descartable, no lo desechable, hay que dejarlo a un lado, y yo creo en eso. Yo camino todos los días, cuando yo camino todos los días, yo estoy disfrutando, no en la forma de pintar, de describir, yo estoy disfrutando de la ciudad, del paseo, del río. Yo tengo obras que se llaman el río irreverente. ¿Por qué el río irreverente? Porque cuando el río se desborda, trae de todo, mata pollos, animales muertos, no sé qué cosas, y esas formas son, yo digo el río irreverente, y tengo dibujos que se llaman de ese modo, el río irreverente, porque es muy rico lo que es la fuerza, la energía que transmite el río, y yo trato de interpretar esa energía, no describir el río, de interpretar o señalar esa energía que trae el río. Y eso para mí es la clave de por qué el arte es tan necesario y absolutamente imprescindible en la sociedad en cualquier época, porque justamente lo que venías diciendo de lo no descartable y cómo reconstruir e incorporar tanto las ideas y las formas que pensamos que no tienen cabida a través del arte se le encuentran cabida, y yo creo que no hay una forma más inmediata, amorosa y eficiente de ser inclusivo que a través del arte, en todos los sentidos, desde el punto de vista de Claro. los materiales y de la energía y de la comunicación, ¿no? La libertad de decir, esto sale de mí, te lo doy a ti y yo lo recojo y digo, mira lo que yo interpreto, siento y vivo a través de esto que tú me estás dando, ¿no? Cuando tú dices vivo, es vivir, pero no vivir del real ni económicamente, Claro. vivir, subsistir, convivir, formar parte de la esencia de uno, una cosa existencial. Eso es para vivir. Y yo he vivido del arte en ese sentido, pero no he vivido económicamente el arte. Claro, pero entonces Es muy difícil. ahí tengo que decirte, porque ya me lo has dicho 3 veces, y yo creo que eso pasa en Venezuela, aquí y en todos lados. Sí, sí, sí. Definitivamente, algo pasó cuando construimos las civilizaciones contemporáneas que no se puede vivir del arte, porque antes medio que sí se podía, pero en fin, la pregunta es, bueno, pero si no se puede, ¿por qué la gente sigue haciendo arte? ¿Por qué tienes 80 años y sigues haciendo arte y apostando al arte? ¿Y por qué estamos apostando al arte? ¿Por qué? ¿Qué te mueve si no hay... Bueno, es la vocación, el deseo la palabra un poco complicada, pero no me provoca decirla, pero el deseo de trascender, de ir más allá de su propia existencia. Al maestro Pugliese le preguntó un famoso crítico de arte de que por qué
los artistas, ¿por qué la gente se metía artistas si la gente pasaba hambre? Bueno, sí, es una profesión muy exigente, no produce dinero, y son muy pocos los que llegan a triunfar, los que llegan a tener éxito, son muy pocos los escogidos. Eso lo decía el maestro Cruviés. ¿Por qué? Porque él era un hombre de éxito en económico, él era un hombre de éxito en su realización y en la estima de su obra, era una figura internacional, pero no todos los 100 pintores, los 400 pintores que hay por ahí, o 400.000 pintores por ahí, van a llegar como Carlos Cruviés. Yo tampoco aspiro a llegar como Cruviés, yo lo que aspiro es que sea Gilberto Bejarano simple y llanamente, y hacer lo que hago, no dejar de hacerlo. Para mí eso es fundamental. Además, ya hay un hábito, es el hábito de trabajar todos los días. Y si no puedo hacer esculturas, como ahorita que hay limitaciones acá en Venezuela para la adquisición de materiales porque son muy caros, entonces me pongo a dibujar con carboncillo, un carboncillo sobre el papel que por lo demás me gusta muchísimo. A mí me da risa cuando los estudiantes dicen, no, usted no se cansa, me estoy cansado de dibujar con carboncillo. No, yo no me canso de dibujar con carboncillo, porque el carboncillo es tan útil y tan importante como la mejor herramienta para hacer un trabajo, una obra práctica. Hablando del tema de los maestros que traes a colación, a mí me contaron un chisme, échale la culpa a mi papá. ¿Cómo es eso que en París estos cantaban para vivir y cosas así? Yo no sé, él me dijo algo, una historia que le pasó visitando a Soto en París, que le abrieron la puerta porque dijo que era hermano tuyo, porque si no, no lo iban a atender. Y entonces les contaba que sí, que al comienzo todos hacían otras cosas para poder subsistir, ¿no? Claro, ir a París, cuando yo me voy a París, porque primero aquí, bueno, no había muchos museos, las obras de arte que uno veía las veía a través de libros, de producciones y en alguna ocasión en el cine, por supuesto no había televisión, en diapositivos. Entonces las obras, bueno, ir a París era a ver los museos y conocer los museos y ver las obras ahí directamente. Y París en esa época ya venía una tradición de 1900 y pico, desde el impresionismo, mucho antes del 1900, del impresionismo, la tradición de ser un eje cultural, promotor internacionalmente del arte. Todo el mundo iba a acudir a esa gran ciudad. Pero acudir a esa gran ciudad era llegar a un museo, la ciudad, París, por donde tú caminabas, o donde tú ahí había pasado un artista, un escritor, un poeta, un pintor, lo que sea. Bueno, habían galerías de arte por todos lados. Yo vivía en el barrio latino, porque era el sitio más económico, era el sitio de los estudiantes. Bueno, pero ¿qué vivía yo? Bueno, yendo a los museos, yendo a las conferencias, yendo prácticamente cada semana una exposición en distintas y diversas galerías, exponiendo de una forma, poniendo de otra. Para ese momento, tanto Carlos Cruviés como Jesús Soto vivían en París. Pero ¿de qué vivió Soto en París? Soto vivió de tocar guitarra en una boate y ahí en el barrio latino, hasta mucha ya él, antes ha logrado el éxito que él tiene mucho después, pero él vivió por años en esa, de tocar guitarra en ese bar, en esa boate, no me acuerdo ahorita el nombre, estaba cerca de San Germán de Prés, bueno, él vivió de eso. El caso de Crudiés era distinto, porque Crudiés ya cuando se va para allá, él era publicista, y se va con esa experiencia que él manejaba de la publicidad y la mecánica y el oficio del trabajo, y vende toda su empresa de publicidad acá y con esos recursos se instala en París. Y en París, junto con toda su familia, su esposa y sus hijos, hace el taller y son su esposa y sus hijos quienes le ayudan a trabajar en su obra por mucho tiempo, porque al comienzo él tenía que calársela, el sacrificio de hacerlo, no tocaba guitarra, pero tenía que limitarse a la vida de un recién llegado a Europa y París. Por supuesto, hizo toda su carrera allá y tuvo su éxito. ¿Cuál es la ventaja de vivir en París? Hay otros artistas venezolanos que no tienen tanta información afuera,
pero que se quedaron allá y están reconocidos en París por su labor de 30, 40 años. Bueno, si yo hubiera hecho mi trabajo en la Galería Municipal de Puerto La Cruz, me hubiera tocado cualquier otro país, bueno, yo tuviera una estatua de una calle con el nombre mío y viviría felicísimo. Pero aquí ando prácticamente, no digo que como un indigente, pero sí con limitaciones terribles. Quienes trabajan en Europa, quienes se han convivido en Europa, al final allá no llegan a hacer lo de Bruguière, pero llegan a sobrevivir con mucha dignidad. No viene ahorita a la memoria de los artistas. Hay uno o dos artistas que tienen muchos años en París y participaron junto a Bruguière y Soto, pero que se quedaron allá y bueno, son artistas estimadísimos por reconocimientos en el gobierno francés. Entonces, mira, eso es relevante, eso es importante que esa gente se estime su empeño en hacer arte en aquellas ciudades. Nosotros es muy difícil. Mira cómo muere Reverón, mira a Islao solo, vendiendo sus cuadritos de 500 bolívares por la calle, qué sé yo. Lo nuestro es mucho más duro, muchos de esos artistas se pierden. Bueno, cuando yo me vengo a la provincia, no, los artistas no se querían venir a la provincia, porque decían, no, tú te vas para la provincia y te conviertes en un alcohólico. Y la verdad era eso, los artistas de esa época que se iban a la provincia no tenían que vivir y pues se alcoholizaban, pues. Entonces, y hay un empeño hacia el centralismo terrible en Venezuela. De ahí dicen, hay quienes dicen, del interior Chacaíto, no, de la provincia de Chacaíto, del interior Petare. Sí, más allá de Petare no existe Venezuela. Por eso es importante los eventos que se hacen, como lo que se hicieron en la Galería Municipal de Puerto La Cruz, como lo que se hace en Aragua, como lo que se hace en Maracaibo, lo que se hace en Mérida, las bienales de arte, las bienales del parque, esa actividad tiene una proyección no solamente del arte, sino de la ciudad, del entorno social, del entorno cultural y el entorno administrativo de esos sitios que están tan retirados de la capital. Yo te digo, para mí ha sido un aprendizaje durísimo darme cuenta de qué gran desconocimiento tenemos en Venezuela los unos de los otros. Acá sucede que, por ejemplo, en Orlando la mayor cantidad de los venezolanos que viven acá son del Zulia y después le siguen los del estado Lara. No hay casi caraqueños. Y entonces se manejan, es como si fuese un venezolano de otro país, de otro planeta comparado con la experiencia que yo tuve, ¿no? Y te vas encontrando, sí, cómo las dinámicas locales a veces no están armonizadas con lo que uno vivía desde Caracas. Yo sí llegué a conocer muchas gestiones hermosas en el interior, pero sin duda hay un fenómeno, lo que tú dices, absolutamente centralista. Puede que pasa mucho, por ejemplo, con los periodistas acá, que eran brillantes y conocidísimos en la provincia, pero nunca llegaron a Caracas y uno no se enteró. En cambio, lo que salía de Caracas generalmente llegaba a todo el país. Y eso es una dinámica que hace complicadas las cosas, no creas, es bien particular. Pero te quería preguntar, en tu experiencia, tuviste, me imagino, oportunidad de conocer las dinámicas en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo está Venezuela situada desde esa perspectiva? Porque yo aquí he aprendido lo bien que estábamos, Gilberto, que mucho que nos quejábamos, que mucho que nos quejamos todo el tiempo. Sí, bueno, era importante y siempre fue importante Argentina en la producción, en la cuestión de artística, intelectual, poeta, literatura, editoriales, etcétera, etcétera. Colombia un poco más, pero es que Venezuela tuvo, ya no tiene, la suerte de haber comenzado la democracia, con grandes recursos económicos, con la cuestión petrolera, que si no se llegó a sembrar de un todo, eso se reflejó justamente en la actividad artística y se reflejó en las diversísimas galerías de arte que aparecieron después, en la seriedad como se emprendieron los museos. Un ejemplo de esos grandes museos es el ejemplo de ese museo que ahora ya no lleva su nombre, que se llama
el Museo Sofía Inver. Y bueno, ahí se trajo lo mejor, no solamente se trajo, sino se compraron obras emblemáticas del mundo. Yo he comprado obras especialmente de Goya, de Braque, ahí uno podía convivir directamente en Caracas con obras de ese tipo. Los grandes coleccionistas de Caracas adquirieron obras, iban a los museos, iban a concursos, iban a la galería de arte y había una diversidad de actividades. Nosotros fuimos modelos en ese sentido de la producción artística y de la expresión plástica y en otras actividades como los festivales de teatro, que digan el Gran Festival de Teatro de Caracas. Maracaibo era otra zona también importantísima en la producción de actividad cultural, pero todo eso era producto de un despertar de la democracia, por un lado, y un recurso económico que venía del petróleo, que nos dio la oportunidad de ver y hacer todo eso que ya ahorita los nombres de esos grandes museos se cambiaron, no se apoyan, no se dan, y entonces ahora estamos en una situación realmente lastimosa. Bueno, volverán esos tiempos. Yo creo que deben volver y tenemos que luchar porque eso vuelva para hacer de nosotros y conservar de nosotros esa imagen del país abierto a las artes, predispuesto a dar todo por el todo, por la diversidad, por el espacio para que los artistas puedan producir y mostrar su trabajo y muchas veces vivir de eso. Yo estoy convencida de que sí, vamos a poder vivir incluso tiempos mejores que los que tuvimos, que vistos en la distancia del tiempo y el espacio, la verdad fueron impresionantemente buenos. Pero si creyéramos en la magia, ¿qué le cambiarías, Gilberto, a esos tiempos? Cuando sean de esos tiempos maravillosos, ¿cómo lo harías distinto en una segunda vuelta, en una segunda oportunidad? ¿Qué haría Gilberto Bejarano distinto para que, no sé, el ambiente artístico venezolano sea aún mejor? Una de las cosas que nosotros debemos hacer es conocernos más. Yo decía que el venezolano se ve al espejo y no se reconoce, no sabe quién es. Y lo digo porque yo vengo de Mérida, de los Andes, y una de las cosas que tuvo la galería y lo que se hizo en la galería municipal es que si traíamos un artista de Mérida, del Zulia, del centro de Caracas, es decir, Valencia, Maracay, o de Tucupita, o de Amazonas, o Cumaná, era que nosotros llevábamos a los artistas, pero siempre había algo alrededor, una coral de ese sitio, una fotografía de ese sitio, un modo de tocar el joropo de ese sitio, un modo de celebrar un santo, un aniversario de un pueblo de allá de Mérida, o de Táchira, o de Guido, o de San Cristóbal, y que la gente conociera cómo era el merideño, cómo era el de San Cristóbal aquí en Oriente, y a su vez cómo era el oriental a los andinos, porque no nos conocíamos, no sabíamos quién era. Entonces nosotros se hace la exposición del Museo Mario Abreu. Bueno, ahí traíamos a Margarito Aristigueta, que es un cantante popular, a cantar su joropo aragüeño, improvisador formidable, y bueno, la gente veía los cuadros de los artistas aragüeños, pero veía a Margarito tocando y bailando de la forma como danza. Si es el de Cumaná, bueno, un artista popular de Cumaná, bueno, llevar quien toca la guitarra, quien toca la mandolina, quien toca cuatro, para que la gente viera y supiera cómo se comportaba esa idiosincrasia de ese pueblo en relación a donde se estaba exponiendo. Por eso digo, y una de las cosas que yo cambiaría, hacer más romper con el centralismo. Venezuela no es Caracas. Venezuela somos todos. Debo ver que esa expresión tan bonita. Venezuela somos todos. Sí, tan importante. Si la gran mayoría de los grandes artistas eran de provincia, Soto era de Ciudad Bolívar, Alejandro Otero era de Upata, creo que de Upata, Regulo Pérez también es por allá de esa zona, Osvaldo Vigo era de Valencia, el otro era de Maracaibo, el otro era de Mérida. Bueno, yo soy de Mérida. En fin, los artistas, lo que pasa es que el centro donde se producían los efectos, donde se mostraban, donde estaban los museos, era Caracas,
todo el mundo acudía allá, pero los artistas iban de la provincia venezolana, porque el país, repito, somos todos y hay que romper con el centralismo. No es posible que un artista que haga toda una carrera, un poeta que haga toda una carrera, que su obra sea estimada en cualquier parte de Venezuela, tenga que ir a Caracas para que sea tomado en cuenta. Pero más aún, tiene que salir del país para que lo reconozcan fuera del país, para después llegar diciendo, mira, ¿quién soy yo? Entonces todo el mundo le hace loas a ellos porque en el extranjero ya lo estiman. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo, eso hay que buscarle la vuelta para que todo el mundo tenga donde viva, produzca y se reconozca su esfuerzo, su dedicación, etcétera, etcétera. Sí, que no tengamos que esperar a quedarnos sin país para darnos cuenta quiénes somos y de lo que éramos capaces o somos capaces. Mira, yo no hablaba tanto así. Yo era un muchacho tímido, timidísimo en Mérida. Cuando mis padres me mandaban a hablar por teléfono, yo lo pensaba como 10 veces y temblaba para agarrar aquellos teléfonos aquel entonces. Y yo era muy tímido. Yo tengo grandes experiencias. Yo tuve la suerte. Hoy hay un día bonito porque es el día del músico. Y yo tuve un músico a quien quiero mucho, lamentablemente fallecido, violinista, Luis Morales Vance. Y él, en la época que yo lo conocí, voy a contar esa anécdota que es bonita. Cuando lo conozco, él propuso a la Orquesta Sinfónica de Venezuela llevarla al interior del país, porque nunca había salido de Caracas, era Caracas y cuando mucho Valencia. Y entonces yo, enterado de eso, propongo aquí que apoyen que cuando venga la orquesta. Bueno, entonces me dan mi apoyo y aquí vino a tocar la Orquesta Sinfónica en un polideportivo porque no teníamos teatro. Aquello se puso full y eso fue un concierto fabuloso con grandes concertistas. Ahí estaba Luis Morales Vance, que era un violinista, el principal de esa orquesta. Y después ellos van y culminan esa gira, nada más y nada menos, para ir a dar un concierto en la Cueva del Guacho. La Orquesta Sinfónica Venezuela cierra su gira en provincia venezolana en la Cueva del Guacho. ¿Qué nos está diciendo? Nos está escogiendo un ícono tan popular y tan conocido como la Cueva del Guacho para presentar una orquesta con una obra de origen internacional. Bueno, eso es fabuloso. Deberíamos hacer lo mismo al revés, que los grandes artistas que están en la provincia llegaran a Caracas a montar su trabajo y que fueran estimados de esa manera. Esta relación con Luis Morales Vance me hace a mí, él me da mi apoyo, integra mis obras, las obras de él, y hacemos giras por todo el país. En muchas fuimos a Mérida en aquel entonces a presentar obras de Luis Morales, pero en toda parte del país fuimos. Y fuimos a muchas partes de Latinoamérica con esas obras de Luis Morales Vance, integradas con las obras mías, y fue una relación de trabajo extraordinaria y muy positiva, en el sentido que un músico me da a mí la oportunidad de mostrar mi obra, de dar mi significado al trabajo que yo venía realizando aquí, y se hizo una combinación fabulosa. Por eso que en el Día del Músico hoy, de Santa Lucía, el Día del Músico, bueno, el gran recuerdo a Luis Morales Vance y toda esa gesta que Luis hizo, también una gesta extraordinaria en la promoción de la música, como yo la hice con las artes plásticas. Oye, me impacta saber cómo en realidad estamos como tan conectados más allá de las diferencias generacionales. Me llama mucho la atención porque justo yo venía conversando sobre eso. Acá empezamos a hacer nosotros desde OpenSea, la organización que yo formé, estos eventos multidisciplinarios donde combina artistas plásticos con música, con teatro, con danza, y sí, y yo pienso que eso nace de la necesidad. Fíjate cómo la necesidad nos transforma, nace de la necesidad de espacios, de que no hay espacios para promover, para hacer, para mostrar las producciones latinoamericanas, y en base a, desde esa necesidad, bueno, se van generando estos recursos, y mira qué bello, que siempre terminan siendo
No es una cosa que tú hiciste hace décadas y ahora lo estamos haciendo nosotros acá sin haber conocido esa parte. Me encanta porque a veces de las carencias surgen cosas hermosísimas y surgen nuevas Así maneras es. de ver y hacer las cosas, ¿no? Gilberto, ¿cuál sería tu mensaje para las próximas generaciones, los que están ahorita pensando, oye, a mí me gustaría, yo siento que tengo algún talento, pero no sé, la verdad que es que no, la vida es muy difícil? ¿Qué les dirías tú a esa gente que está pensando, a cualquier edad además, de entregarse a... Bueno, yo creo que hay que insistir, que hay que llevar a práctica lo que las emociones que uno tiene y expresarlas y hacerlas conocer del modo que fuera. Ahí hay que insistir en la vocación. Yo fui por muchos años profesor de la Escuela de Arte Plástica y vi mucho talento pasar por ahí, pero muchos de esos muchachos que con talento y con virtudes tenían no llegaron a nada porque no habían las condiciones del Estado como para estimularlo, reconocerlo y promoverlo. Entonces esos niños, esos talentos se perdieron. Entonces, ¿quiénes quedan? Los obstinados, los testarudos, testarudos. Yo digo que yo soy muy andino, muy bredeño, porque soy testarudo, terco, testarudo y tosudo, terco, testarudo y tosudo. Entonces sean tercos, testarudos y tosudos en su vocación. Si la tienen, empeñense en llevarla a la realidad. No importa las dificultades, lo que más difícil es hacer un trabajo artístico que las dificultades. Las dificultades se dejan al lado. Yo, si bien no sobreviví con el producto de mi arte, sí alrededor del arte. Yo, mi familia, mi casa, mi taller, mis herramientas, todo eso lo hice a través del trabajo artístico, sin que eso quisiera decir que yo vendo, que yo haga obras para vender. No, yo soy muy exigente en eso. Yo hago obras no complacientes. Yo no estoy diciendo, no, esa obra va a costar tantos bolívares o tantos dólares. No, yo hago mi obra y le pongo un precio y chao pescado. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo creo que la virtud más grande que yo tengo es mi vocación. Y una vocación que viene desde la infancia, desde niño. Yo me acuerdo de mi maestro, no sé qué edad tendría, 6 o 7 años, 5 años, y me acuerdo de mi maestro porque el maestro dibujaba y hacía payasadas al frente del pizarrón, medio actuando, medio haciendo, dibujando y estimulándolo a uno porque él a lo mejor veía que uno tenía las condiciones, entonces lo ayudaba a que uno pudiera agarrar el lápiz, el pincel, o hacer el muñequito, tal y cual. Entonces, mira, eso viene de la infancia. Mis padres también me ayudaron en ese sentido. Yo pinté, mi padre me desempeñaba en que yo hiciera las decoraciones de las vidrieras en su zapatería. Y bueno, yo iba y colocaba de acuerdo a las enseñanzas, a mis indicaciones de mi padre, colocaba los zapatos de tal y cual modo. Yo hacía la publicidad de Navidad, que se hacía el Santa Claus, que se hacía hacer esto y lo otro, porque sabía que yo tenía condiciones para el dibujo. Es más, me compró en algún momento determinado un bicho un aprendizaje de dibujo por correspondencia. Me regaló mi primera maleta del óleo. Él, a quien le encontraba la vocación, como en el caso tuyo, tu padre, que sabía que le gustaba el fútbol, pues lo llevaba por el mundo del fútbol. Bueno, ¿y qué resultó, Humberto? Bueno, un hombre que sabe mucho de fútbol, sabe mucho de deporte y un locutor que habla y promueve el fútbol. Eso fue la inteligencia de mi padre, en caso de Henry Ward. Entonces, él parece que cuando muy joven tenía ciertas inclinaciones y hizo aprendizaje para tocar clarinete, pero muy joven mi padre. Pero bueno, esas indicaciones de los maestros en la escuela, esa vocación mía viene de allá. Entonces, ¿quién puede contra eso? Lo que fue dificultad, al final se dejó a un lado. Porque cuando yo me voy a París, cuando me voy a Caracas, yo me voy, bueno, sin mayores apoyos económicos, no tenía el apoyo de mi padre. Y cuando me voy a París, yo no me voy becado por el gobierno, me voy con mis propias condiciones. ¿Hacer qué? Bueno, yo tuve ya que limpiar vidrio, lijar piso, cuidar, hacer los servicios en un hotel de las habitaciones para poder pagar la habitación en que yo vivía.
Bueno, esa es la vida, eso es lo que le tocó a uno, pero mi objetivo era hacer lo que estoy haciendo y he venido haciendo por los 2 años. Y en tu época, haber contado con una familia que te apoyara es un milagro, es una excepción. Bueno, sí, pero fíjate tú, hay que ver las cosas como son. Cuando, cuando yo vine a Caracas, que era artista, mis hermanos mayores, Alfredo, Marino, sobre todo Alfredo, dije, bueno, mira, este vago que la pasa. Y entonces Pintando. una de las, si este vago, en vez de ponerse a estudiar, a trabajar, haciendo eso, pintarrachando, esas cosas. Y bueno, y por eso mismo lo iba a trabajar a la escuela Armando Reverón de Barcelona, porque era la forma de salirme de esa limitación económica que habían con mis hermanos y me dediqué a dar clases. Y ahí subsistía y después me voy a comunar. Es decir, no todo el mundo tiene esa suerte de apoyar tus inquietudes y tus expresiones artísticas. Y te digo, es vocación. Sin embargo, voy a hacer una acotación aquí importante, porque así como hablé de Luis Morales Vance, a mí no me ha faltado el padre verdadero a lo mejor sí, pero el padre, el amigo, el hermano, el hombre que convive contigo, que te da el cobijo, que te da el apoyo moral para que tú continúes los suyos y lo tuve. Yo lo tuve en París con 2 grandes amigos, Darío Lancino, un escritor y poeta muy importante, ya muerto, y hay un artista que creo que vive todavía en Mérida, que es Betania Muscati. Bueno, esos fueron mis amigos que cuando yo no tenía que comer, cuando no había que comer, ellos me conseguían para un ticket de metro, un ticket para entrar al restaurante universitario, el que se necesitaba para ir a un museo, para conseguir un metro. Eso eran ellos. Entonces después aparece Luis Morales en otra época. Siempre hay alguien que sustituye la idea del padre, o por lo menos yo lo tuve así en todas las épocas, para apoyar mi trabajo y mi empeño en hacer lo que estoy haciendo. Sí, siempre aparece alguien cuando uno piensa que a veces la gente tiene miedo y dice, no me lanzo porque no me lanzo porque es muy riesgoso. Y eso que tú dices, mira, con vocación y constancia, perseverancia, lánzate porque siempre van a aparecer las bendiciones, como lo quieras llamar, en lo que la gente crea, ángeles, amigos, suerte, lo que sea, pero siempre aparece una mano amiga que, Que que, se que te apoyo. Así es. Te quiero hacer dos preguntas ya para cerrar. Me da curiosidad, ¿ninguno de tus hijos se fue por el área del arte? Justamente yo en ese sentido soy un mal padre, porque yo le dije a ellos, ustedes se graduaron, no, yo le he dicho no a mis hijos, más bien a mis nietos, les digo, mira, vamos a hacer una cosa, tú gradúate de lo que quieres tú ser como profesión, y después de que has graduado, tú te empeñas y haces tu carrera. Y hay ejemplos de ello. Aquí hay un gran pintor que se llama Osvaldo Vica, que fue médico y ejerció como médico, pero su vocación fue tan grande que al final ya vivió en París, por cierto, vivió en el barrio latino, ahí conviví con él ahí. Él hizo su carrera. Hay otro gran pintor que se llama Carlos Contramaestro, pintor y dibujante y poeta, Carlos Contramaestro de Mérida, también médico. Y por cierto, hay muchos médicos que se meten, que son artistas. Hay otro escultor que se llama Félix George, también médico, que tienen su vocación y de la noche a la mañana pues se dedican a la vocación que realmente tienen. En música pasa mucho de que Luis Morales Vance era químico, graduado en química en la Universidad Central y había trabajado, había hecho investigación sobre sacar no sé qué cosa de petróleo convertida en broma de alimentación. Bueno, él era investigador en eso, pero su vocación era tocar violín y hacer violín y un gran concertista de violín, y en efecto así fue. Entonces, sí hay los niños son muy proclives y tienen condiciones innatas para las artes plásticas, para todas las artes, vamos. ¿Por qué? Porque ellos no están contaminados. Los niños no tienen barreras. Quienes le ponen son las barreras, son las escuelas y los padres que le ponen límites. El niño tiene su mundo despejado para recibir
y producir y hacer lo que ellos quieren sin intenciones de éxito, por cierto, sin intenciones de que la obra se venda y lo comprenda. No, ellos quieren expresarse y se expresan con esa forma intensa. Picasso decía que él después de 80 años estaba aprendiendo a pintar como los niños. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con la idea de que así deberíamos hacer todo en la vida, como niños, sin esperar resultados. Tú dijiste algo lindo, sin que en cuánto se va a vender o que lo comprendan. Ciertamente yo creo que uno debería hacer porque es la necesidad expresiva que tiene sin esperar Claro. un resultado aquí y allá. Y por eso siempre he tenido como sentimientos encontrados y te lo pregunté al principio con el tema del éxito y quién define el éxito, porque bueno, finalmente pareciera que todos terminamos siendo determinados por lo que otro opina de nosotros. Otro Claro. que se pone de moda decide si tú eres exitoso o no. Entonces es raro. Tener que depender de eso es muy raro, es muy oscilante, es muy incómodo. Yo creo que todo debería generarse justamente desde la necesidad expresiva y desde esa cosa que tú dices generosa de compartir, sin esperar nada, ¿no? Gilberto, ha sido de verdad un honor y un inmenso placer. Yo muy orgulloso de ti, porque yo te conocí de chamita y después que me entero que tiene ese programa y que promueve esa confrontación artística allá en donde tú vives, me parece, bueno, a mí me siento un poco como yo, por eso yo de repente eso estando tiene. A ustedes, amigos, como siempre, nos vemos el próximo miércoles. Estuvo en los controles el genio Efraín González y les habló su servidora Tamara Bejarano. Cuídense mucho, un gran abrazo. Gracias por escuchar En Tarima con Tamara Bejarano. Y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en diferido a cualquier hora entrando a nuestra página de Facebook. Simplemente búscanos en Facebook bajo Más 100 FM y entra a nuestra sección de videos. Esto fue una producción de OpenScene y Más 100.7 FM, tu estación con contenido comunitario para nuestra gente hispana de la Florida Central. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.